El Partido de Liberación Dominicana, PLD, que ya suma 16 años consecutivos en el gobierno de República Dominicana y que en la actualidad tiene mayoría en el Congreso, controla el 70% de los municipios, con gran influencia en el sistema de justicia y en la Junta Central Electoral, se ha roto en dos fracciones a fines del 2019. Sus dos principales líderes, Danilo Medina, actual presidente elegido en 2012 y reelegido en 2016, y Leonel Fernández, expresidente, elegido en 2004 y reelegido en 2008, se dividieron tras las primarias para elegir al candidato presidencial de cara a las elecciones generales de mayo de 2020. Ambos querían ser nominados, aunque para Medina se requería una modificación constitucional, pues no está permitida la reelección. Con la ruptura, se abrió la oportunidad de una alternancia en el poder, es decir, que el PLD ceda el control absoluto que tiene del país, abriendo juego para fuerzas como el Partido Revolucionario Moderno, PRM, principal partido de oposición con orientación socialdemócrata. Así, el PRM pasó a ser favorito para las elecciones locales del 16 de febrero último, y ante su inminente victoria, que además lo proyectaba para ganar el proceso electoral de mayo, la Junta Central Electoral suspendió las elecciones el mismo día de la votación, 4 horas después de iniciadas, aduciendo un fallo en el sistema del voto electrónico, algo insólito en política. Esta fue la gota que derramó el vaso, y el pleito en las alturas de la política dominicana se trasladó de inmediato a las calles. Masivas movilizaciones, cacerolazos y en general un estallido popular han marcado el inicio de una crisis político-social de envergadura en el país caribeño. Para abordar este tema, bastante desconocido en buena parte de la región, vamos a conversar con Ati Cañete, quien afirma que hay un despertar esperanzador en el pueblo dominicano. Ati es una economista hispano-dominicana que estudia las causas de las desigualdades sociales desde una perspectiva política. Es activista en la lucha contra la captura corporativa de los estados latinoamericanos, teniendo como base a República Dominicana, donde vive desde inicios de siglo. Bienvenida, Ati, a Disidentes. Qué bueno que estés con nosotros para conversar de un tema que está ajeno, alejado de la coyuntura política peruana, en Sudamérica. Poco sabemos de República Dominicana, más allá de Juan Luis Guerra, la bachata, Punta Cana. Entonces, para comenzar esta entrevista sobre un estallido social que ha comenzado ahí y que pocas conocen, háblanos un poquito de República Dominicana, del perfil de ese país, danos algunos datos. Bueno, primero encantada de estar aquí en Disidentes, un verdadero placer y además sobre todo venir a hablar de República Dominicana, que como bien dices es un país bastante desconocido en América Latina en términos políticos y económicos. Mira, República Dominicana, por ejemplo, te voy a dar algunos datos que diferencian al país de la región. Por ejemplo, es el país que más crece de América Latina y el Caribe. Es uno de los datos que sorprende mucho cuando lo dices. ¿A qué ritmo crece? Alrededor de un 7% anual. Y en promedio, en los últimos 50 años, es el país que más ha crecido de toda la región. Siempre está primero, segundo, pero en promedio es el país que más ha crecido en los últimos 50 años en América Latina y el Caribe. Otro dato sorprendente también es, por ejemplo, que es uno de los países que menos recauda. Siempre va acompañado de Guatemala, pero siempre es el segundo o tercer país que menos recauda, pese a tener ese nivel de crecimiento económico. ¿Qué presión tributaria tiene? Un 13%. ¿no? ¿Cómo? Perfecto. Sí, es bastante baja. Otro dato sorprendente también es que siendo el país que más crece de la región, es también el país que lamentablemente lidera las estadísticas de bajo aprendizaje, es decir, es el país donde los niños aprenden menos en la escuela de toda América Latina y a gran distancia, es decir, la calidad educativa
es la más baja de toda la región. Entonces, Ati, si es el que más crece, el que menos cobra, porque estás diciendo que de cada 100 pesos dominicanos solo 13 van a la caja fiscal, y en el que no hay, digamos, una inversión, por lo menos en este tema de educación, ¿quién se lleva el excedente? Pues el excedente está muy concentrado en muy pocas familias a nivel económico y también, hay una élite económica que captura gran parte de la riqueza del país. ¿El CONEP? Está muy representada en el CONEP, que Consejo, es el ¿no? Consejo Nacional Empresarial. Exacto, ¿no? que concentra a la élite empresarial, pero también hay una clase privada, sí, política que ha capturado también gran parte de ese crecimiento. O sea, hay una captura no solo corporativa, sino también política, tanto del crecimiento económico como del poder. O sea, un régimen político o partidario empresarial que maneja desde hace muchos años República Dominicana. Por lo tanto, creo que de lo que vamos a hablar es a lo mejor del inicio de una crisis de ese régimen. Ojalá fuera así, es decir, lo que se está observando, el estallido social que se está dando en el país, viene provocado por una crisis electoral, pero está levantando demandas mucho más profundas y ojalá veamos ciertos cambios más estructurales que solo, digamos, el arreglo de estas elecciones, es decir, ojalá podamos construir una cultura política diferente en el país, que garantice que el sistema democrático beneficie a las grandes mayorías y no siga beneficiando solo a una élite político-económica, ¿no? Claro, en un ratito vamos a hablar del alcance de esta escalada de elecciones limpias al CEBAN. Ya vamos a conversar de eso. Pero antes, síguenos contando un poquito de este país. Bueno, otro dato también diferenciador de la República Dominicana es que según las estadísticas levantadas de manera permanente en la región sobre cultura política, es siempre uno de los países que encabeza el clientelismo en la región. Es decir, el sistema político opera de manera muy, muy fuerte con un intercambio de favores a nivel primario. Por un lado se da, por supuesto, la compra de votos, pero además de la compra de votos, hay un uso del Estado clientelar muy fuerte y cuando digo muy fuerte es muy superior a lo cotidiano que vemos en todos los países de América Latina, en el sentido del uso de los puestos públicos como una moneda de cambio a nivel de voto y el uso también de todo el aparato de programas clientelares que se opera desde el gobierno. Entonces, y esto distorsiona totalmente el sistema democrático, es decir, según los estudios que hemos realizado en el país, por ejemplo, el voto está muy asociado a la pobreza y está muy desvinculado de los valores que tenga una persona, ¿no? El voto se asocia mucho a la posibilidad de acceso a los recursos del Estado, es decir, y no tanto a tus creencias o valores. Y eso desvirtúa absolutamente el sistema democrático. Claro, porque permite una especie pues, de cooptación del voto. Ahora, bueno, ya entrando un poquito a la crisis, nos has dado un pantallazo de lo que es República Dominicana y de las desigualdades, cómo se gestan estas desigualdades. Me parece que es un país con bastantes desigualdades, según nos cuentas, ya nos irás detallando. Pero nos hablas de que había un control, una captura político-empresarial, pero digamos de un partido en la parte política que es el Partido de Liberación Dominicana, ¿no? El PLD está en el gobierno de manera continua desde el 2004, antes también creo que estuvo en los 90, pero desde el 2004 está en el poder y lo controlaba todo. ¿Qué tanto es el control? ¿Qué controla? Bueno, el PLD ha llegado a tener un control absoluto de todos los poderes del Estado. Es decir, el PLD tiene mayoría absoluta en el Senado, mayoría simple en la Cámara de Diputados, controla el 70% de los municipios del país y, por supuesto, la presidencia, ¿no? Y todo el Ejecutivo. Pero además de eso ha ido estableciendo y modificando todas las instancias judiciales, es decir, el Poder Judicial está también bajo un control absoluto del PLD. Y no solo eso, es decir, para darte un caso paradigmático, llegó
a comprar al principal partido de oposición, es decir, llega a controlar a su propia oposición. Es decir, históricamente ha habido 3 partidos prioritarios en el país: el Partido Reformista, hijo de Balaguer, ¿no? El PRD, que es el Partido Histórico Popular, que puso todos los muertos a la dictadura de Trujillo y a la de Balaguer, y el PLD, que surge como, es una escisión del PRD histórico, ¿no? El PLD ha llegado a conseguir que los 3 partidos lleven a su candidato presidencial en las elecciones. O sea, cero oposición. Cero oposición. De hecho, hay sectores que hablan de una dictadura constitucional. Entonces, al comprar al partido de oposición, el PRD, el histórico liderazgo del PRD, crea un partido paralelo, que es el PRM, que es ahora el que está disputando... Partido Revolucionario Moderno. El Partido Revolucionario Moderno, que es el que está disputando el poder en estas elecciones. Que tiene interesantes liderazgos, por ejemplo, Farideh Raful, me parece, sí. Es una senadora ha tenido el PRM, está empujando un cierto cambio de liderazgo, aunque todavía, digamos, arrastra también figuras históricas que llevan mucho tiempo, pero tienen figuras muy interesantes, como planteas. La candidata senadora Farideh es una mujer joven con importantes posibilidades de ganar. Y que se enfrentó mucho a la corrupción, vamos a ver en un momento. Bueno, entonces este control que parecía del PLD, ¿no?, del partido en el gobierno, con su presidente Danilo Medina, sí, efectivamente, Danilo Medina, y tenía todo este control y implosiona, ¿no? Se dividen, porque sus 2 principales liderazgos se pelean por ver quién es el presidente, ¿no? Leonel Fernández, que fue presidente también desde el 2004 hasta el 2012, él se presenta a esta especie de rounds de primarias para ir hacia las elecciones de mayo de este año de 2020 y le pasan la maquinaria danilista, como se le llama, y bueno, él se va de su partido, casi que es fundador de ese partido, se va de ese partido, crea la Fuerza del Pueblo, y esto genera pues una oportunidad para otros partidos y cancelan de pronto la elección. ¿Puedes contarnos rápidamente cómo fue esto allá? Sí, o sea, lo que planteas es importantísimo porque el control ha sido tal que la única oposición posible era la interna dentro del PLD. Es decir, la interna del PLD. O sea, la única oposición o contrapeso que se ha podido ejercer para romper el control ha sido que se fraccione él mismo como el PLD. Pero sin un liderazgo nuevo, ¿no? Sino con los mismos. Con los dos mismos. Realmente, claro, hay otros, pero no son, digamos, muy decorativos, digamos, los otros liderazgos. En general, la figura presidencial tiene muchísimo peso y se mantiene, ¿no? También ha jugado un peso importante, por ejemplo, la mujer de Leonel Fernández, que ha sido, o sea, fue como el equilibrio que se buscó entre Danilo y Leonel, fue ponerla como vicepresidenta de Danilo Medina. Entonces ahí es un juego, digamos, esas 3 figuras están jugando, digamos, en el control del gran partido en el país. Entonces, cuando hay un enfrentamiento, Danilo quiere continuar y por lo tanto modificar la Constitución, pero no consigue comprar a los congresistas de Leonel Fernández. De su propio partido. De su propio partido, ¿no? Que eran claves para modificar la Constitución y que él pudiera volver a presentarse. Al no poder hacerlo, van a primarias y en las primarias, digamos que Leonel Fernández alega fraude, ya que los resultados que dan, gana por un margen pequeño Danilo Medina, él alega fraude y se va y crea la Fuerza del Pueblo. Actualmente, en las elecciones municipales, que eran muy importantes porque era como la primera vez que se veía amenazado en las urnas el control del PLD de Danilo Medina. Por esta decisión, por este pleito. Por esta decisión y que le volvía a dar peso al PRM como partido de oposición,
a las 4 horas, una Junta Central Electoral controlada también por el propio partido oficialista. En realidad por la parte de Danilo Medina, ¿no? De Danilo Medina. 4 horas de iniciar la elección, 16 de febrero, de la elección municipal. De las elecciones municipales, la Junta Central Electoral anuncia que ha habido un fallo en el voto electrónico y que se anulan las elecciones. Esto generó un desconcierto importantísimo en el país, nos quedamos todos como sin poder creer lo que estaba pasando y empezaron las protestas, ¿no? El mismo domingo de las elecciones ya se iniciaron las primeras protestas frente a la Junta Central Electoral, demandando, bueno, pues que como una entidad como esta no había sido capaz de poner en marcha las elecciones, y digamos que a partir del día siguiente empiezan a hacer movilizaciones masivas frente a la Junta Central Electoral. Inicialmente digamos que es un conglomerado en las movilizaciones, un conglomerado amplio de demandas, y es cierto que se está exigiendo justicia, digamos, que se esclarezca qué fue lo que pasó, que los culpables paguen, digamos, tengan algún tipo de sanción. O sea, que se investigue, que se investigue. Es bien raro eso de que no hubo un fallo a las 4 horas, ¿cómo lo detectaron? Bueno, lo que estaba ocurriendo es que solo subían en la máquina las candidaturas del partido oficialista. Eso es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, todo el mundo exige a la Junta, digamos, se empieza a demandar la renuncia de los jueces de la Junta Central Electoral y la investigación. Ahora, esta movilización ha ido derivando y congregando un sentimiento anti-PLDista, porque todo el mundo, digamos, de alguna manera hay un sentimiento generalizado de que detrás de la Junta Central Electoral quien está es el partido oficialista, el PLD, y por lo tanto, y que además era el que se veía amenazado por esas elecciones, ¿no? O sea, pero con tal de no perder el poder en los municipios, porque como esta elección es precisamente muy cercana a la elección general de mayo, entonces es como decir, se refleja mucho, ¿no? Están casi amarradas las elecciones. Quien gana las municipales tiene mucho chance de ganar las generales. Efectivamente, es decir, ese es el principal tema. O sea, se esperaba un punto de inflexión en el voto en estas elecciones y, digamos, eso es parte de los argumentos que se utilizan para plantear, digamos, que detrás, digamos, del fraude hay un involucramiento del PLD. Ahora, no hay pruebas, hay muchos argumentos de quién se beneficiaba de eso, pero sí, digamos, hay un sentimiento generalizado de que fue intencional, de que no fue un fallo técnico, ¿no? No se puede decir quién ha sido. ¿Cuándo van a ser las nuevas elecciones? Las nuevas elecciones, la Junta las reconvoca para el 15 de marzo. O sea, ahora son mismo. Ya, pero digamos que las movilizaciones siguen exigiendo cómo nos vamos a unas nuevas elecciones sin que haya habido ningún cambio y sin garantías. Y por otro lado también, digamos, vamos a ver en qué evoluciona, porque se ha, por ejemplo, convocado a un diálogo ahora, un diálogo que ha sido también una ruptura, digamos, la gente joven que está participando en estas movilizaciones, además son nuevas, con artistas de música urbana, jóvenes no organizados que no responden ni a las estructuras tradicionales de sociedad civil, ni a las estructuras partidarias, ¿no? Entonces, hubo una movilización grande el 27 de febrero, ¿no? Enorme. Fue una movilización muy grande, en la que participaron también un montón de artistas, y digamos que un poco rompió la dinámica habitual que se había venido dando en la plaza. O sea, la dinámica en la plaza era muy espontánea y tal vez esa movilización tan grande el 27 marcó un cambio de inflexión en la cual de repente se pusieron tarimas, de repente fue como un concierto. Ha habido importantes críticas también a, digamos, esa forma nueva que rompió la dinámica de la plaza. Es más, casi fue como... Cuando hablas de la plaza te refieres... Es la Plaza de la Bandera, es un lugar icónico, enorme, ¿no? Es gigantesco y está justo enfrente, la Junta Central Electoral está ahí. Entonces, fueron unas movilizaciones masivas a las que se sumó desde Juan Luis Guerra a Vicente García, a Vaqueró, es decir,
a personajes de la música y del espectáculo en el país y que congregó a muchísima gente, pero que también, como te digo, ha recibido ciertas críticas en el cambio de estilo de movilización, es decir, de hecho, hay que reorganizar la plaza. Pero bueno, se ha reorganizado muy rápido porque se ha convocado un diálogo desde el Consejo Económico y Social, un consejo que lidera Agripino Núñez Collado, es monseñor, es el rector de la Pucamaima, el mediador histórico en el país. De la Pucamaima es la Pontificia Universidad Católica. Exacto. Y este consejo es un consejo que está que fue un consejo, por ejemplo, que estudió las obras de Punta Catalina, que es la principal obra implicada en el caso de Odebrecht en República Dominicana y la obra principal del presidente Danilo Medina. Y cuando estudiaron la obra de Punta Catalina, acabaron planteando que no había habido ningún problema con la obra. Odebrecht sigue operando la construcción. O sea, la bendijo. El monseñor la bendijo. La bendijo con la cúpula empresarial, que por supuesto se está beneficiando también de esa obra, y la cúpula empresarial nacional. Y te digo, es un consejo, por ejemplo, que está compuesto por 25 miembros del sector empresarial, 7 del laboral y 9 de sociedad civil. Es decir, hay una hegemonía del poder empresarial ahí y los jóvenes les han montado, o sea, se movieron ayer frente al Consejo y dijeron que no, ayer 5 de marzo. Que no iban a participar ahí y han reconvocado un nuevo diálogo. Ellos han dicho, si quieren hablar con nosotros, vengan a nuestro espacio, nosotros no vamos a participar de un espacio así. Mira, qué interesante, porque esto de elecciones limpias escala. Después viene la consigna se van, y lo que parecía increíble es que en la cara, lo conversábamos antes, de un montón de políticos que se creían, pues, digamos, invencibles y que tenían todo el control, se les dice rateros, se les dice que se vayan. Se ha abierto la caja de Pandora. ¿Cuál es el alcance que tiene, que más o menos tú ves a lo que ha sucedido? Y en todo caso, si esta movilización, este estallido, tiene una dirección, está a la altura el PRM para agarrar el liderazgo, un poquito, ¿cómo ves las perspectivas? Las perspectivas son inciertas. Lo que sí es absolutamente cierto es que el descontento ha salido a flor de piel y seguramente lo que veremos en el corto plazo es un cambio en el equilibrio de poderes en el Congreso y en el Ejecutivo, ¿no? Entonces, va a tener una expresión electoral. Va a tener una expresión electoral que seguramente quien más la capitalice va a ser el PRM, ¿no? Esto es importantísimo porque es importantísimo para garantizar que se acaba con la impunidad de los niveles de corrupción en los que ha incurrido el partido. Es decir, para darte un ejemplo, Odebrecht en República Dominicana es en el tercer país de América Latina que pagó más sobornos, solo detrás de Brasil y de Venezuela. Es decir, en un país mucho más chiquito y de un PIB mucho más pequeño también. Por lo tanto, el peso que tuvo Odebrecht en el país fue brutal. Es decir, Joao Santana fue capturado en República Dominicana trabajando en el Palacio Presidencial, fue el asesor presidencial de Danilo Medina, ¿no? Es fuerte eso, en realidad no solamente es un desgaste, sino un desgaste en el poder, sino una fuerte, digamos, trama de corrupción ahí. Sí, y además, o sea, cuando te digo el peso que tuvo esto, todavía no hay nadie preso en República Dominicana por Odebrecht. Entonces, ¿eso de qué te habla? De un control absoluto del sistema judicial, es decir, en Dominicana se adora a los fiscales peruanos. O sea, todo el mundo quisiera que esos fiscales estuvieran en Dominicana. Pérez, Rafael Vela, Juárez Atoche, la fiscal Castro. Eso allá ha sido imposible, ¿no? Yo sé que aquí también ha sido conflictivo en el Perú, pero allá ha sido totalmente imposible y todavía sigue operando la principal obra
no hay nadie preso y no hay muchas esperanzas de que esto avance. Entonces, romper el control del PLD en el Congreso es central para romper también el control más adelante de las estructuras judiciales, de acabar con la impunidad que ha estado operando en los últimos años y ojalá, que sería la transformación más profunda y esperable, de un cambio en la cultura política dominicana, de una reducción del sistema clientelar, de un empoderamiento de la gente que rompa esa capacidad que ha solido tener en el país el partido oficialista de controlar el voto y los recursos del Estado para su propio beneficio, ¿no? Bueno, lo que nos dices es que a mí me hace pensar que Danilo Medina no solamente se está jugando pues su ego, el control del país en términos políticos, sino está jugando, quién sabe, hasta la cárcel si cambia la correlación de fuerza. Entiendo entonces por qué tomaron esta medida tan audaz, porque se están jugando el pellejo, se están jugando la cárcel. Es como cuando aquí se suicida García, o como todo lo que se hace, Toledo vuelve a postular, porque o eres presidente o vas preso. Algo así podría pasar y se hace una perspectiva. Entonces Danilo Medina y quién sabe, hasta el propio Leonel Fernández puedan terminar preso. Lo que más le convenía a ellos dos hubiera sido mantener la unidad, ¿no? Pero bueno, qué bueno que estamos en otro escenario. En todo caso, si sale el PLD, se va a producir pues un hoyo, un gran vacío, que tú nos estás diciendo que podría ser llenado por este otro partido de oposición que es el PRM, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuál sería el legado del PLD en República Dominicana? Mira, el PLD, digamos, una de las cosas que más reivindica es la reducción de la pobreza monetaria. En los últimos años, según las estadísticas nacionales, ha habido una importante reducción de las estadísticas de pobreza monetaria. Como sabes, la pobreza monetaria es un indicador muy limitado, ¿no? Sí, claro. Digamos, estamos hablando de unos niveles de subsistencia muy bajos. ¿Cuál es el problema? Que es el país que más crece. Es decir, lo raro ha sido que durante todos estos años, es decir, hace muy poco, que el PLD, después de 16 años en el poder, consiguió llegar a los niveles de pobreza que había previo a la fuerte crisis económica que hubo en el año 2003. Es decir, si bien es cierto que se ha reducido la pobreza monetaria, también es cierto que ni de cerca se ha reducido lo suficiente para lo que se podría haber hecho con los niveles de crecimiento económico que tiene el país. Y esto es el resultado de que no se aplican políticas que rompan las normas de desigualdad, es decir, el nivel salarial sigue siendo bajísimo, la principal, la masa salarial del trabajo formal tiene ingresos muy por debajo, es alrededor, no recuerdo la cifra, pero alrededor del 60-70% de los empleados fijos tiene un salario inferior a la canasta básica más baja. Entonces no ha habido modificación en el control de las estructuras laborales, no ha habido modificación en el sistema fiscal tributario, que sigue dando una serie de privilegios, yo le llamo el clientelismo de cuello blanco. En Dominicana se habla mucho del picapollo, ¿no? Que te dan un picapollo a cambio del voto, ¿no? Y se intenta deslegitimar mucho a la población más pobre que vende su voto a cambio de un picapollo. Yo siempre hablo del picapollo de los ricos, que son esas exenciones fiscales que le dan al sector turismo, al sector zonas francas, que son gigantescas y que no ya nosotros, no ya los sectores sociales, sino el propio Banco Mundial está diciendo que no son eficientes, es decir, que no dejan más beneficios que lo que se deja de recaudar. Entonces, y eso explica el 13% de recaudación de presión tributaria. Exacto, que solo han intentado recaudar más subiendo lo que se llama ITEVIS en el país, que es el IVA. Entonces, es muy importante plantear que otro legado del PLD, por ejemplo, fue que duplicó la inversión en educación. De un 2% del PIB que se estaba destinando a educación,
gracias al reclamo popular y a la movilización ciudadana, se exigió durante años que se aumentara la inversión en educación y el presidente Danilo Medina la duplicó a un 4% del PIB. Esto, digamos, que fue positivo en el sentido que respondió a una demanda ciudadana. El problema es que la última prueba PISA, en la que acaba de participar el país, muestra que no solo que seguimos siendo el país que menos aprenden los niños de la región, sino que además se ha retrocedido en ciertos indicadores de aprendizaje. Es decir, que gran parte, esa duplicación de la inversión en educación, que ha tenido ciertos beneficios, definitivamente no ha modificado estructuralmente la capacidad, y ya hace unos cuantos años que se está invirtiendo. Por lo tanto, ese es otro de las principales fallas del partido, que ha tenido 16 años en el poder. Podía haber hecho reformas muy profundas en el país. ¿Y del lado político hay algún tipo de fuerzas represivas, de control a los opositores o a los dirigentes sociales? ¿Se siente eso? La verdad que no es, comparado con otros países de América Latina, no es un país en el que haya un nivel de conflictividad o de persecución tan fuerte. Ahora, sí se ven visos importantes, digamos, es más una exclusión mucho más pública. Es decir, otra de los legados que sí ha tenido el PLD es, por un lado, que o estás a su lado o olvídate de acceder a un empleo público o a un contrato público o a tener una caja de muertos en un municipio. O sea, te hablo, digamos, de mucho nivel. Entonces, por eso tienen tanto peso el tema clientelar. Entonces, eso es muy fuerte en el país. Y otra de las líneas que desarrolló el PLD, tanto Leonel Fernández en su gobierno como Danilo Medina, ha sido el control de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, lo que han invertido mucho dinero y han generado redes muy potentes en las que compran tanto periodistas como medios en sí mismos y posicionan muy fuertemente sus narrativas, ¿no? Me imagino que la CONEP también los ayuda en eso. El CONEP, digamos, el CONEP, digamos que ha participado, digamos, participa muy activamente de las reformas públicas que se den en el país, evidentemente posicionando sus intereses por encima de la... privada, claro. Sí, y ahí, y por supuesto, controla los medios de comunicación, pero digamos que llega a acuerdos de aposento muy claros en el control de esos medios con los intereses políticos, ¿no? Entonces, digamos que hay una alianza en ese sentido. Por un lado defienden sus propios intereses, pero también acuerdan digamos, ciertas narrativas también con el sector político. Y muchos periodistas que han sido críticos han sido sacados de medios de comunicación y están, por ejemplo, ahora está el caso de Marino Zapete, acusados de difamación, les han metido procesos judiciales que son difíciles de enfrentar. Bueno, se está jugando mucho por allá. Y no vaya a ser que de repente, tú sabes que la intriga política a veces se impone a las movilizaciones, a la masa, y no vaya a ser que ahora Leonel Fernández termine volviendo con su fuerza del pueblo y de alguna manera siendo una salida, ¿no? Una salida a esta crisis, pero sin que nada cambie, sin que nada cambie. Bueno, ya para ir terminando, viene la pregunta geopolítica, ¿no? Hemos hablado de los poderes fácticos, de CONEP, de la Iglesia, de alguna manera te has referido a este diálogo que se ha hecho pero que está cuestionado. ¿Cómo en la geopolítica regional, caribeña básicamente, esta crisis cuánto pesa? República Dominicana está al lado de Haití, también me imagino que hay muchos intereses norteamericanos. ¿Qué nos puedes comentar de esta relación con la geopolítica regional? Pompeo fue clave se plantea que en frenar el proceso reeleccionista de Danilo Medina, ¿no? Que Estados Unidos intervino, digamos, de alguna manera
para frenar el proceso reeleccionista. Es decir, Estados Unidos se ha reposicionado, como sabes, en toda la región, sí, y está volviendo a prestar mucha atención a América Latina y a jugar sus fichas, digamos, en toda la región. Y digamos, República Dominicana siempre ha sido una parte atrás de Estados Unidos. O sea, y por lo tanto hay un peso importante de la política estadounidense en el país. está cerca de Puerto Rico, además, de alguna manera, ¿no? Sí, claro, o sea, fue invadido, o sea, República Dominicana fue invadido 2 veces por Estados Unidos en todo el juego de la Guerra Fría, en los momentos de la Guerra Fría. Entonces hay un peso muy importante de Estados Unidos en el país. Y aparte, una comunidad dominicana en Estados Unidos muy grande, o sea, la migración dominicana de Estados Unidos ha sido muy fuerte, y esa comunidad dominicana en Estados Unidos todavía tiene un peso muy importante, está vinculada a su país muy fuertemente. Por ejemplo, la movilización que se dio en apoyo al SEBAN en Nueva York, se habla de que se congregó 10.000 personas. Tuvieron que supervisarla con helicópteros, es decir, fue una movilización muy grande. Y hay un vínculo importante de esa comunidad en voto y en acción política. Bueno, entonces Estados Unidos estaría porque el PLD deje el control de... ¿O no se puede decir eso? No, yo no podría afirmarlo, pero digamos que sí corre un análisis y una tesis en la cual sí parece que Estados Unidos mismo frenó el proceso reeleccionista, o sea, intervino de alguna manera en frenarlo. Yo no tengo cómo probarlo, ¿no? Otro tema también importante es la relación de Dominicana con Haití, ¿no? Como saben, Haití, digamos, es una isla dividida en 2 países, República Dominicana y Haití, y este ha sido un conflicto histórico muy marcado por el racismo y, digamos, el propio proceso o sea, hay un fuerte nivel de discriminación hacia toda la mano de obra haitiana migrante en el país, que es la que sostiene el sector de la construcción, el sector agrícola y el sector de los cuidados también. Entonces, ahí hay un tema en el que República Dominicana juega en la geopolítica porque, digamos, los países del CARICOM se han enfrentado a la República Dominicana fuertemente por la política de desnacionalización que puso en marcha el PLD, es decir, principalmente en la época de Leonel Fernández, y luego prosiguió, digamos, en la de Danilo Medina, en la que quitaron la nacionalidad a los hijos de haitianos nacidos en el país, que son muchos. Entonces, les retiraron la nacionalidad. Y eso también, Haití es un país que, digamos, la comunidad internacional, digamos, está atento a él, y fue uno de los temas más clave en esto. Luego, en términos del Caribe, como bien sabes, el Caribe es muy diverso. Digamos, ¿qué es lo que más une al Caribe? La herencia esclavista y colonial, digamos, y la herencia de la negritud, ¿no? La cultura de la negritud. Eso es lo que más une, pero luego en términos económico-políticos hay unas diferencias brutales, ¿no? En las que no se opera tanto como una comunidad, ¿no? Porque tú tienes desde un Puerto Rico, que es un estado asociado a Estados Unidos, a Cuba, que es otra peculiaridad a nivel mundial, ¿no? Un sistema socialista, comunista, a Haití, el país más pobre de América Latina, y a un Dominicana, digamos, que es un país típico, mucho más parecido en términos político-económicos a Centroamérica, ¿no? Entonces, la diversidad es muy amplia. Bueno, esperemos que este estallido, estas protestas que han iniciado, lleven a buen punto al país y haya una agenda de reformas para bienestar de dominicanos y dominicanas. No sé si tú quieras agregar algo más. Hemos tenido un pantallazo general de la crisis política que se vive hoy en República Dominicana. Ojalá esta crisis realmente sea un punto de inflexión que mejore
la capacidad de la población dominicana de tener sus derechos garantizados. Ojalá el sistema político consiga regenerarse mínimamente hacia la ruptura de este secuestro de la democracia que hemos vivido en los últimos años en el país. Bien, bueno, muchas gracias a ti. Estaremos atentos a lo que pasa en República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a ti.